No importa. Pues a las poquísimas personas que nos están viendo, eh, bienvenidos a Stories of History. Es un podcast, dos historiadores, eh, en donde dos amigos, que ustedes saben quiénes son, vamos a charlar de diversos temas de opinión pública. Claro, desde la perspectiva de la historia, pero vamos a tratar de que sea algo muy ameno. Bueno, ya lo presentó aquí mi querido amigo. Este es un proyecto en el cual habíamos estado trabajando desde hace ya un tiempo. Hoy somos alumnos de maestría, pero lo empezamos en la licenciatura y hasta hoy tenemos el tiempo para llevarlo a cabo. Y pues me presento. Bueno, presento primero al querido flaquito que están viendo ahí. Es Israel y yo soy Antonio. A él le dicen Feo y a mí me dicen Tom. Entonces, el tema que queremos tratar el día de hoy, por ser el primer episodio de esto que esperamos eh, tenga éxito y pueda ser de su agrado, es... ¿Cómo era el tema, amigo? Recuérdamelo. Era el análisis de una pandemia, el antes y después del COVID-19 y de las relaciones humanas, cómo cambiaron a raíz de la enfermedad. Ok, qué bueno que me lo recordó. Bueno, como se los mencionamos al principio, esto es una charla. ¿Y por qué decidimos tocar este tema? Creo que es muy ad hoc en este momento. Estamos pasando por una transformación, y no precisamente la cuarta transformación, es una transformación real a nivel internacional, que creo que va a dejar serias secuelas en la vida personal, en la vida académica, en la vida en comunidad. No en México, en todos lados. Y creo que la primera transformación que vimos, y estarás de acuerdo conmigo, es en las clases. Cómo de un momento a otro tuvimos que encerrarnos y, y pues de la nada aprender a ocupar plataformas digitales, ¿no? Que o sea, realmente no teníamos experiencia en ello, pero creo que al año de iniciado todo este desastre, creo que ya nos volvimos un poco expertos. Sí, de hecho, estaba reflexionando hace poco cómo hace un año que entramos al segundo semestre, pues quién iba a imaginar, ¿no?, que todo esto iba a pasar. Y todavía recuerdo que nos tocaba exponer en una clase y y justamente una semana antes de que nos tocara exponer, pues ocurrió lo de la pandemia, ¿no? Entonces, cuando nos dijeron que nos íbamos a quedar en casa y dijeron que pues íbamos a tomar clases desde la comodidad de nuestro hogar, yo no me imaginé que íbamos a hacer casi un año, ¿no? Todavía faltan algunos meses, pero muchos meses, ¿no? Estando encerrados. Y efectivamente creo que la pandemia vino a demostrarnos la nula infraestructura que hay en este país, ¿no? Para las clases en línea. Digo, probablemente nosotros tenemos esa fortuna, ¿no? De tener esos medios, ¿no? Pero hay gente que no tiene los medios, no tiene un celular, no tiene una computadora, una tablet, internet. Y eso pues yo lo he podido ver, ¿no? Entonces es muy interesante cómo es que vino a revolucionar esto para unos y para otros pues también nos vino a afectar, ¿no? Sí, y más que si uno se pone a reflexionar seriamente, en un futuro, y no necesariamente en un futuro, creo que ya es algo que tenemos a la vuelta de la esquina, es la deserción escolar, ¿no? Uh-huh. Que, como tú lo dices, o sea, finalmente, quienes tenemos acceso a internet, a alguna computadora, a algún dispositivo móvil, pues pudimos afrontar de alguna forma el encierro y el tomar clases y otro tipo de cosas, el famoso trabajo de oficina en la casa, pero ¿quién no? Ese es el gran problema. Y cuando llega el encierro, yo creo que
si la mitad de estudiantes de este país pudo tomar clases fue mucho. Sí. O sea, realmente creo que la falta de infraestructura o la falta de previsión de este tipo de cosas está causando una deserción escolar bastante amplia. Tan solo es cosa de ver a la calle y ver cuántos puestos ambulantes hay, chicos de nuestra edad, menores que nosotros incluso, que prefieren 1000 veces trabajar en calle a regresar a la escuela, porque para en primera no hay los medios, y en segunda no hay el dinero. Que eso también es una de las cosas que nunca se tomaron en cuenta, y obviamente que era normal que no se tomaran en cuenta, es algo extraordinario. O sea, nadie se esperaba que algo microscópico nos llevara a nuestras casas, ¿no? Bueno, a lo mejor sí lo imaginábamos, pero no Todo en fuimos capaces películas, videojuegos. dirían por ahí en una película que el humano es el único animal que no cree las cosas hasta que ya pasaron. Entonces, esa es la consecuencia de, ¿no? Sí. Una de tantas, las clases. O sea, no me quiero imaginar, por ejemplo, cómo vamos a revolucionar las compras, ¿no? O sea, cómo todo ahora se hace en línea. Algo impensable hace, ¿qué te gusta? ¿3 años? Sí, no, por ejemplo, tocando todo un poquito del tema anterior, creo que también podemos ver que todas las medidas que tomó el gobierno, ¿no? Y creo que yo he podido reflexionar y notar que, por ejemplo, lo de la idea de tomar clases con la televisión, creo que fracasó, ¿no? Porque yo no he visto absolutamente a nadie, a ningún niño ni adolescente que esté ahí sentadito, ¿no? En la sala viendo la tele. Entonces, también, ¿qué tanto, qué medidas pudieron realmente beneficiar y qué otras medidas pues al final la gente no las tomó en cuenta, ¿no? Yo desde que escuché esta idea o esta eh, propuesta del gobierno de tomar clases a través de la tele, pues me pareció bien, ¿no? Dije, creo que es más factible que las familias tengan una tele, que tengan internet y tablets y computadoras, ¿no? Creo que en cierta manera el que llegue la educación a través de la tele era más factible, ¿no? Pero creo que terminó valiendo, pues, cero, ¿no? O sea, yo no he visto absolutamente a nadie, bueno, primos o niños que estén ahí sentaditos. Entonces, no, y de hecho, lo que pasa es que todas las políticas también habría que verlo, fueron políticas hechas al vapor. Sí. O sea, simplemente fueron producto de la emergencia. Se tuvo que tomar esa decisión de llevar la educación a la tele. No fue la mejor opción. O sea, yo finalmente ocupo la televisión para ver caricaturas o ver otra cosa, menos para aprender. Venga la alegría. O sea, no manches. Ocupo la televisión para ver realmente otro tipo de cosas, otro tipo de contenido. Y como dices, o sea, no hay ni yo, o sea, no estoy acostumbrado a tratar con niños, pero no he visto a ninguno que se siente a ver la tele para aprender o que esté viendo lo de aprende en casa. No es cierto, o sea, se pueden ver la novela, otro tipo de... O lo ven como 5 minutos y ya, o sea, son niños, se aburren. Sí, y es entendible. O sea, nada, tal vez porque nosotros ya no lo vemos desde esa perspectiva, desde esa mirada de niño. Pero si nos hubiera tocado este desastre en la primaria y secundaria, te apuesto que estaríamos igual. Sí, estaremos igual. O sea, realmente no habría mucha diferencia. Hoy porque pues somos adultos y vemos las cosas pues de una forma un poco más madura, ¿no? Pero, ¿qué les vamos a decir en unos años a los niños que, pues, siendo sinceros, hubo jóvenes, hubo estudiantes que perdieron el año? Sí. Así de sencillo. No, y eso es hablando de consecuencias directas, pero ya hablando ya como de a futuro, pues van a tener un rezago muy, muy importante. Entonces, esto realmente les va a afectar. Sí, tan solo algo que mencionaba la Sociedad de Estados Americanos, ¿no? O sea, que la pandemia es un retraso de 10 años para América Latina, nada más. O sea, si de por sí ya teníamos un retraso bastante marcado contra el resto del mundo, ahora viene esto y te lleva un retraso de otros 10 años, ¿no? Sí. O sea, y no necesariamente están hablando de retraso económico, ya deja tú eso. Sí, también. Retraso educativo, ¿no? Sí. O sea, si de por sí ya estamos en los últimos lugares de aprovechamiento escolar, imagínate, o sea, con otros añitos más de retraso. Sí. Entonces, ese es el asunto. No, sí, nos va a afectar demasiado, ¿no? Y ahora sí, continuando con el siguiente punto que tú llegaste a mencionar de las compras, creo que también, si te pones a analizar como en cierta forma desde el punto de vista tal vez económico,
pues esto fue un impulso tremendo para la gente que empezó que se animó a comprar ya en línea, ¿no? Algo que, pues, sobre todo el mexicano, yo he estado viendo, vi un artículo que mencionaba que todavía la gente de México era un porcentaje muy pequeño el que se animaba a comprar en línea. Y yo creo que ahorita, ¡pum!, se disparó, ¿no? Y sobre todo, obviamente, empresas transnacionales como Amazon, Mercado Libre, pero incluso también eh, pequeños negocios a través de estas plataformas como Rappi, como Uber Eats, pues empezaron a vender también sus cosas, ¿no? O sea, se tuvieron que adaptar Ujú. a todo lo que estaba pasando, ¿no? Sí, y deja de eso, que finalmente es una nueva forma de consumir. Uh-huh. O sea, aunque uno crea que, o sea, ahí sí difiere un poquito. Aunque sí las compras en línea ya eran una realidad, o sea, realmente no es una cuestión accesible para todos. Sí, O sea, desde el hecho de que hay que tener una cuenta en el banco, la tarjeta de crédito y este tipo de cosas, o sea, siendo sinceros, tú y yo no teníamos tarjeta de crédito hasta iniciar la maestría. no lo O digas. sea, bueno, son cuestiones que pasan, ¿no? O sea, Uh-huh. pero la mayoría de los mexicanos, pues sí, no tienen esa, ¿cómo decirlo?, posibilidad Sí. o cultura Sí, del de consumo en hecho línea. también es lo que te iba a mencionar, también existe una carga cultural, ¿no? O sea, todavía tienen esa impresión de que los van a clonar sus tarjetas o de que les va a pasar algo, que les van a robar, entonces, digo, es entendible, ¿no? En el pasado, pues, era más común que esas cosas pasaran, Ujú. pues ahorita ya yo creo que es tener mala suerte de que te pase, pero sí tienes mucha razón, ¿no? Incluso yo creo que algo que me ha llamado la atención es que incluso estas plataformas te dan otros medios para que consumas, o sea, por ejemplo, si tú vas al Oxxo, ahí hay tarjetas de 500 pesos, Ujú. entonces tú lo único que haces es llevas tus 500, agarras la tarjeta y le dices al del Oxxo, quiero comprar esta tarjeta de 500, y ya la pagas y es como crédito, ¿no? Y ya tú la metes, entonces con eso te puedes dar cuenta que estas plataformas ya están tratando de llegar más al mercado, ¿no? Para que se animen más. Pero Ujú. todavía yo creo que va a tardar para que realmente la sociedad se anime más a comprar en línea. Sí, pero esto sí es un detonante. O Uh-huh. sea, finalmente sí, o sea, falta tiempo, es cierto, falta tiempo como para que haya una aceptación completa de las compras en línea, eh, pero sí, esto es un detonante importante. O sea, tan solo es cosa como de ver los índices de consumo, Uh-huh. ¿no? De las plataformas digitales, compras digitales, incluso las compras en supermercado, ¿no? Uh-huh, sí, Que ya, o sea, tú compras en línea y te llega, ¿no? A domicilio, que es parte de esa nueva cultura que nos va a quedar. sí. Y nos vamos a tener que acostumbrar, eso es lo peor del caso, porque este asunto de la pandemia no es cosa de un año, de 2 años. No, O sea, el asunto puede que dure unos mínimo 4 o 5 años más en el sí, de hecho, futuro. hace rato vi un encabezado que decía que la OMS decía que este año iba a ser incluso peor que el anterior porque íbamos a ver todas las consecuencias. Entonces, Ujú. efectivamente, esto va para largo, ¿no? Sí, o sea, ahorita vimos digamos, el principio de las Uh-huh. consecuencias. Falta que veamos la parte, digamos, fea del asunto, la más complicada que se nos viene, porque hay que afrontar ahora todo lo que deshizo Sí. la pandemia, ¿no? Hay que reconstruir, o en su caso, transformar las estructuras que de alguna forma se hicieron cachos. Uh-huh. Porque es cierto, o sea, por más que uno lo quiera ver, es cierto, hubo estructuras que cayeron completamente con todo este asunto. Sí. O sea, y eso me lleva precisamente a otra cosa. O sea, cómo llegó algo muy interesante, el entendimiento en familia, ¿no? Cómo cambió la convivencia familiar a partir del encierro. Sí. O sea, de ver a la familia, no sé, el papá, la mamá que tenían que salir a trabajar 8 o 10 horas al día, ¿no? A tener que estar todos encerrados, No, y pues la también diferencia. pues también, aunque suene muy gracioso, también aguantar, ¿no? Aguantar a los hijos que están ahí, que no saben qué hacer, Ujú. aguantar también no sé, a los adolescentes. Entonces, o sea, eso sí vino a cambiar realmente, yo también concuerdo contigo. Entonces, creo que si te pones a pensar un poco más como
no sé, desde el punto de vista más tradicional, pues llevamos vidas muy rápidas, ¿no? Creo que algo que nos caracteriza como generación y como siglo XXI también es que el mundo ya iba tan rápido, iba muy rápido, ¿no? Te vas a la escuela, luego te vas a este lugar, luego te vas a aquello, luego llegas a tu casa, pero no llegas realmente a hablar con tu familia, sino llegas a hacer tareas o otras cosas, ¿no? Y creo que lo que vino a hacer esta pandemia es poner como un freno, ¿no? A esa vida como acelerada. Y pues prácticamente, digo, les gusta o no les gusta convivir con tu familia, ¿no? Entonces, Sí, sí, eso sí, es muy sí. importante, ¿no? Y, sí, de hecho, gracias, como dices tú, o sea, gracias a la... No quiero decir gracias, porque no Ujú. creo que sea bueno, Pues, un poco es, pero, pero, pero gracias a la pandemia, el ritmo de vida de todo el mundo bajó. ujú, O sea, como que le bajamos de unas 3 rayitas al ritmo de vida para entrar a un letargo. sí, Y eso creo que es importante porque hay una, no sé si una renovación en las relaciones familiares. ujú, O sea, de eso del, no sé si a ti te pasaba, ¿no? Hasta para ir a la escuela, desayuna rápido, corre, muévete, se te hace tarde. Pasaste al, me levanto a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, porque tengo clase después y como se hace en pijama, ¿no? Te postras frente a la computadora y nadie te dice nada, ¿no? ujú. Y esta cuestión, sí, o sea, ¿y ahora qué, no? Estás en familia y es como que, muy bien, nunca pensé llegar tan lejos, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué hacemos, no? Como que esa cuestión como que del tiempo sobrante en familia es un Ujú. problema. No, y eso hablando como de familias que a lo mejor están bien, pero también hay familias que no tuvieron, digamos, es que estas palabras se empezaron a usar, ¿no? De ese privilegio, ¿no? De estar encerrados Ujú. todos, ¿no? Porque obviamente hay familias que, pues el papá tiene que ir a trabajar o la mamá, pues tenía que forzosamente salir, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo cuando ya termine todo esto, empiezan a salir los trabajos, no solo de los historiadores, sino también de los antropólogos, de los sociólogos, cómo van a abordar todo esto, ¿no? Cómo van a abordar estas cuestiones de cómo nos llegamos a encerrar, a tomar clases, a convivir con la familia, cómo afectó a la familia, cuántas familias fueron separadas también, porque a lo mejor el papá se contagió y pues, se tuvo que aislar, o algún integrante falleció por causa de la pandemia. Entonces, todas estas cosas, cuando termine esto, si es que termina, ¿verdad? Entonces, yo creo que van a ser temas que van a ser muy interesantes para analizar, ¿no? Para abordar desde las ciencias sociales. Digo, porque pues, también va a haber estudios estadísticos y todo eso, ¿no? Pero esos estudios realmente no reflejan el impacto verdadero de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, creo que nos toca a nosotros como historiadores y las demás ciencias sociales abordar estos temas, ¿no? Sí, y que finalmente, pues va a ser un reto, Ujú. porque para empezar tenemos que comenzar a pensar cómo vamos a transmitir esto. Sí. O sea, de qué forma vamos a tratar un tema tan delicado como lo fue como lo está haciendo esto. Ujú. O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el tema del luto de las familias, ¿no? El hecho de que no se pudieron despedir de sus familiares, de que te entregaron cenizas y pues ahí quedó, ¿no? Ujú. No, ni O siquiera sea, podías ¿cómo? verlos, o sea, no Ujú, podías entrar por lo menos a cuidarlos. ujú. O sea, no, o sea, esa cuestión como mental, psicológica, Ujú. va a traer consecuencias. Estoy seguro de que va a traer serias consecuencias en un futuro. Y ya las está trayendo, digo. Finalmente, en los estudios estadísticos, ¿cuántas visitas al psicólogo no ha habido Sí. últimamente, ¿no? En este año. Y creo que son necesarias porque afrontar algo como un aislamiento, que así se le llamó Ujú. realmente, aislamiento social, ¿no? O sea, fue un reto, es un reto para la humanidad saber si podemos vivir en el aislamiento. Sí. Y también yo creo que hizo una generación, yo creo que un poco más sensible, ¿no? También. O sea, nosotros y las personas que están más abajo, incluso a las personas mayores,
Creo que, digamos, que también algo que puede ser interesante es ver qué tanta sensibilidad despegó la pandemia, ¿no? O hizo que, más bien, que volvió a la gente más sensible, ¿no? Con esto de, pues, de cuidar a tus papás, o de usar el cubrebocas, o sea, que no solo es un acto de, digamos, para ponerlo muy romántico, no es un acto de amor hacia ti, sino también hacia los demás, ¿no? Entonces, ¿qué tanto sensibilizó también la pandemia, ¿no? A las personas? Y obviamente va a haber gente que los mira al gorro, ¿no? Entonces, Pues sí, es el inicio de una, no sé cómo decirlo, una cultura del autocuidado, uh-huh. que pues sí, puede ser beneficiosa, si se ocupa de manera correcta. Sí. Sí, porque, o sea, como dices tú, hay gente que le valió 3 pepinos y, o sea, por eso el asunto es que no podemos salir de aquí. Sí. O sea, Y uno fíjate que, debe pensar eso, ¿no? y fíjate que algo que también me llama la atención es que he visto siempre como posturas que dicen, es porque es México, o tratando como de justificar nuestra como condición o sea, condición incluso para hacerlo todavía más determinante, ¿no? Condición latinoamericana, pero fíjate que idiotas hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, ignorantes e inconscientes hay en todo el mundo, o sea, no nada más aquí. Yo el otro día, bueno, ya tendrá como 3 semanas, estaba viendo imágenes en Francia, en París, o sea, en la capital, de un chavo que iba grabando y yo creo que de 10 gentes también 3 no tenían cubrebocas y iban así en la calle normal. Entonces, no es que sea algo cultural, ¿no? Como de Latinoamérica, de México. Uh-huh. O sea, en todo el mundo hay gente que sigue pensando que a lo mejor esto no es tan serio o de plano es X, ¿no? O sea, no nada más aquí en México. Porque sí he visto muchos comentarios que dicen, es que es México. Esto pasa en México nada más, ¿no? Entonces, eso también sería muy interesante de analizar, ¿no? Sí, 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 por supuesto. O sea, y creo que ese asunto lo ves bien reflejado en que países de primer mundo, si es que todavía podemos ocupar esa categoría, España, Francia, Inglaterra, fueron los primeros en regresar al confinamiento, ¿no? Otra vez Entonces, está. o sea, de hecho, o sea, la segunda ola pegó primero ahí. O sea, y creo que es precisamente por eso, o sea la ignorancia pega aquí, pega Sí. al otro lado del mundo. O sea, no es algo exclusivo de los países latinoamericanos, no es porque seamos pobres, no es porque seamos un país tercermundista. La ignorancia no considera clases sociales. Esa es la realidad. O sea, y lo estamos viendo. No podemos salir. Si el primer mundo no puede, que se considera un primer mundo, se consideran avanzados, se Y ve consideran Estados Unidos. educados. ¿Mm? Estados Unidos, o sea, esos cuates siguen a la cabeza de contagios y muertes y, y, y míralos, están ahí como si nada, este, Pues sí, tomando, pues sí, pero, golpeándose. pues sí, pero sí, creo que habría que tratar de ver el asunto con menos pesimismo Sí. en estas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Digo, o sea, sí, por ahí un comentario ahí que dice que pasa más en México. Pues sí, tal vez, puede ser. Como diría por ahí el PRI robó más, ¿no? Pero pues no, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Pasa aquí, pasa en cualquier otro país Ah, X, ¿no? que por O sea, cierto, pequeño apunte, aquellos que nos están viendo, si quieren participar, lo pueden hacer, pueden mandar comentarios. Digo, yo no los veo, pero Toño sí los está viendo, entonces, incluso si no están de acuerdo, lo pueden también expresar, es parte de este debate que estamos, bueno, no sí, sí, debate sí, porque no estamos aquí charlando más bien de esta charla. sí, Sí. sí, si están de acuerdo con Israel, está bien. Si no, díganselo, no se preocupen. Pero ¿sabes algo bueno que pasó el año pasado? Se llama Disney. Se llama Disney Plus. Pero a lo que quiero llegar con eso Ah, amigo, o sea, es que cómo explotó también el uso de las plataformas digitales, ¿no? Creo que sí, o sea, a lo mejor estamos yendo muy rápido, pero
Es muy interesante también cómo es que nos adaptamos a todo esto, ¿no? O sea, todo lo digital ya, que creo que es lo que nos está haciendo el confinamiento más o menos. Evidentemente, yo comprendo que no son todos, no todos tienen esas posibilidades, ¿no? Volvemos a casi desde el principio, ¿no? Pero para los que, digamos, entramos a ese mundo, las plataformas digitales también explotaron, ¿no? O sea, yo recuerdo que creo que fue como por agosto que leí el reportaje de que Netflix, por ejemplo, tuvo el mayor repunte de usuarios de casi 1 o 2 años, ¿no? Entonces, creo que todos están entrando a ese medio como pues, buscando entretenimiento, ¿no? No solo también para olvidarse de los problemas, ¿no? Sí, pues es que tiene que ver con esta cuestión del, o sea, vuelvo a lo que dije hace un rato, ¿no? Del tiempo sobrante. Eso es a lo que voy, ¿no? Si algo nos dejó la pandemia es tiempo, eso es cierto, muchísimo tiempo libre. Y pues tenía que haber una forma como pues, de lidiar con ese tiempo, ¿no? Sí. Y pues las plataformas digitales fueron la principal fuente para poder agotar ese tiempo. Y el repunte de las plataformas precisamente digitales, pues creo que es más que evidente. De hecho, yo antes de la pandemia yo no tenía Netflix, o sea, fue como una necesidad, como de, ¿sabes qué? O sea, sí estamos en clase y lo que tú quieras, pero pues a veces va a sonar raro, no debería decirlo, porque soy estudiante, pero sobra tiempo. Entonces, había que paliar con ese problema. Y eso tiene que ver con algo que nos va a acarrear, y eso creo que tú sabes un poco más, la crisis del cine. Sí. O sea, del cine tradicional. Sí. O sea, yo no sé mucho del tema, pero recién sé que se estrenó la película de Wonder Woman y fue un fracaso en taquilla. Yo lo creo. O sea, precisamente porque la gente no sale al cine. Pues, o sea, de hecho, pues no hay cines abiertos. Entonces... Sí. No, sí, de hecho, hicieron una comparación de la industria del cine y la industria de los videojuegos. Y en ese artículo, que no recuerdo en qué página lo leí, creo que en IGN Latinoamérica, que es pues, de videojuegos especializada, ahí mencionaba que la industria del videojuego fue de las más sanas, ha sido de las más sanas durante todo este confinamiento. ¿Por qué? Pues precisamente la gente también, al no poder salir, ir al cine o ir a las plazas ni siquiera al parque, pues ¿qué les quedaba? Pues por lo menos jugar videojuegos, ¿no? Entonces fue el año en el que tanto Sony como Nintendo como Xbox vendieron a todo lo que da, ¿no? Y el cine pasó lo contrario, o sea, el cine se está desplomando y hay muchas crisis, ¿no? Entonces, no sé si escuchaste el audio de Tom Cruise cuando les empezó a gritar a sus empleados. En ese audio él menciona que está tan enojado que él dice que de esa producción dependen muchos empleos y que no por culpa de ellos inconscientes, pues iba a echar a perder, ¿no? Ya de por sí están en crisis. Entonces, sí, yo creo que está afectando demasiado, ¿no? Y eso es hablando de los estudios, pero detrás de los estudios hay gente también que está trabajando. Está, pues, no sé, el que produce el guión, el que produce, incluso hasta el que lleva los cafés, eso es su trabajo también, ¿no? Entonces, lo está afectando demasiado. Y digo, aquí en México sí los volvieron a reabrir los cines. Yo, de hecho, fui a ver Wonder Woman, pero con todas estas medidas uno se siente muy extraño también. Digo, cuando yo fui, pues solo estaba yo y la persona con la que fui y todo estaba vacío. Entonces, y también yo creo que los cines se tienen que adaptar, no les queda de otra, ¿no? O sea, tienen que, digo, ya lo estaban haciendo, te toman la temperatura y lo de siempre, ¿no? Pero se tienen que adaptar, por eso están estrenando sus películas en plataforma. Si no ve, todas las que se iban a estrenar, por ejemplo, Bob Esponja, que iba a estar en el cine, estuvo en Netflix, ya no la pasaron ni siquiera en el cine, entonces yo creo que las plataformas digitales están comiendo el mandado, o sea, Netflix, Amazon Prime, Disney, HBO y no sé qué otras haya, pues están ganando. No, y es que además el momento fue como propicio para esto, ¿no? O sea, un encierro
y las plataformas digitales se dispararon. Sí. O sea, porque finalmente es como el medio de entretenimiento más usado hoy día. Sí. Bueno, los videojuegos y otro tipo de cosas, ¿no? Digo, pero yo pensaría, por ejemplo, en otras cuestiones como los espectáculos, los conciertos, sí. No sé, las salidas al teatro. A los museos también. Los museos, o sea, todo está parado. Sí. Y eso de alguna forma está afectando tanto a la infraestructura como como al empleo como tal. Uh-huh. O sea, que porque el desempleo va a ser una herencia que nos va a dejar lamentablemente la pandemia. O sea, yo no quiero ver, la verdad debe ser terrorífico en estos momentos consultar las tasas de desempleo tan solo en México. Que, vaya, no sé, yo estoy casi seguro que de cada 10 personas, 8 están desempleadas. Podría casi asegurarlo, ¿no? Y pues, digo, la industria del espectáculo, por mucho camino, por ejemplo, no soy tan ávido de esas cosas, pero estoy consciente de que también es generadora de empleo, sí. Es generadora de trabajo. O sea, tan solo mi propio hermano, ¿no? Que trabaja en este tipo de cosas, pues en este momento está desempleado. Uh-huh. O sea, por el asunto de que pues no hay producción de video, no hay fotografía, no hay audio, nada por el estilo para los espectáculos ni conciertos. Sí. Entonces es como esa cuestión que tengo como de primera mano, uh-huh. Y pues sí te das cuenta que el asunto, no sé, el asunto está complicado y hasta desesperante. Sí. No sé. No, y han tenido que reinventarse porque uh-huh. El otro día estaba navegando por Facebook y me encontré una publicidad de una obra de teatro y decía que iba a ser por no me acuerdo qué plataforma, pero si tú la querías ver pues tenías que hacer como un tipo de depósito, ¿no? Y ellos ya te mandaban como el enlace para que la pudieras ver. Entonces, uh-huh. Si pones a pensar, creo que a este tipo de industria de entretenimiento van a tener que reinventarse, vuelvo a repetir, creo que esa es la palabra que vamos a escuchar continuamente, reinventarse. Entonces, yo creo que no les va a quedar de otra más que hacer eso, ¿no? Por lo menos hasta que no se quite esto de, pues ni modo, vamos a tener que actuar lo vamos a tener que pasar por Zoom o por, no sé, por otras plataformas, incluso aquí por Facebook, ¿no? Entonces, y fíjate que un dato ahí curiosillo, hubo un juego de Nintendo que no sé si muchos conocerán o no, que se llama Animal Crossing, y en ese juego, tú eres un aldeano y ese aldeano vive en una islita y tienes que ir, tienes una vida. Pues irónicamente ese juego fue el más vendido el año pasado y muchos analizaron esa cuestión y muchos llegaron a la conclusión de que era como todos estábamos encerrados, no nos quedó otra más que fingir que teníamos una vida dentro de ese juego, ¿no? Entonces... o sea, todas esas cosas cuando uno las analiza y las pone en contexto, tú dices, es que sí tienen sentido, ¿no? O sea, no solo con los videojuegos, sino con las películas, con todo, o sea, esto sí vino a cambiar demasiado, ¿no? Y a algunos les benefició, como ya lo platicamos, y a otros no les benefició, ¿no? Al contrario, pues están prácticamente en la ruina, ¿no? Es como el propio Disney. O sea, Disney llegó un momento, creo que fue como a mediados de agosto o de septiembre, en que sus acciones estaban cayendo y estaban como en crisis y todo esto porque sus estrenos pues se tuvieron que retrasar hasta que finalmente no les quedó otra más que mandarlas a la plataforma y la plataforma cuando se estrenó aquí fue lo que medio repuntó sus acciones. Entonces, hablando de entretenimiento. Sí. O sea, algo que es evidente es que el encierro nos cambió. Uh-huh. Eso creo que es el punto aquí, ¿no? Sí. El encierro nos cambió completamente. Habrá quienes estén de acuerdo conmigo, quienes no lo estén, pero si uno lo toma en retrospectiva, incluso adquirimos nuevos hábitos. Sí. Nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas formas de hacer las cosas. Uh-huh. O sea, cosas que hacíamos cotidianamente, ya no hacemos. O sea, yo no pongo un ejemplo sencillo, por ejemplo, tomar el transporte público. Uh-huh. O sea, ¿a quién en este momento se siente seguro tomando el transporte público? Yo no lo he tomado desde que inició, más que una vez. Precisamente, ¿no? Y es precisamente por esta idea, este miedo,
que uno consciente o inconscientemente pues ya tiene en la mente, Ujú. ya tiene como parte de su propio ser. Si salgo me va a pasar esto, si toco me va a pasar esto, ¿no? Pero digo, la pandemia nos cambió completamente. Sí. O sea, y eso me lleva a una cosa bien, bien curiosa. Yo no sé qué opinen quienes nos estén viendo y aquí mi querido amigo, pero vamos camino hacia la desaparición del dinero físico. Precisamente las cuestiones en línea surgieron para evitar contagios y obviamente que los contagios pues fue uno de los medios más, si no completo o complejo, pues fue el intercambio de dinero. Ujú. O ha sido hasta el día de hoy el intercambio de dinero. No sé qué nos espere en los siguientes años. Yo creo que mínimo en unos 5 o 10 años en México está desapareciendo el dinero físico. Sí, de hecho, cuando recién empezó lo de la contingencia, y ibas a, no sé, todavía podías medio salir, te decían que de preferencia pagaras con tarjeta, que de preferencia usaras otro medio, no sé, Mercado Pago o tu celular, porque también ya se puede pagar vía con el celular, entonces, y usar dinero como que incluso les llegó a dar miedo, ¿no? Cuando les daba ese billete era como, no sé, como que, ¿y ahora qué? Pero sí, yo también concuerdo contigo, creo que digo, en otros países, por ejemplo Japón, estas cosas ya, yo creo que ya llevan como unos Sí, ya 10 es un hecho. años, ¿no? Entonces, Sí. igual como las compras en línea, ¿no? Pero aquí en México también estamos viendo que eso está llegando y yo no podría como todavía dar como un veredicto de si va a ser bueno o va a ser malo, ¿no? A final de cuentas, eh, el tiempo es lo que nos va a decir qué tanto está cambiando esto, ¿no? Pero sí, yo concuerdo contigo, creo que estamos notando una desaparición del dinero, ¿no? Yo, en lo personal, por ejemplo, pues yo ya pago casi todo con tarjeta, casi no uso efectivo. Y no por la pandemia, ¿no? Sino porque creo que es más cómodo que estar aquí cargando los billetes y que te pase algo, ¿no? Ahí cargando la morralla en la bolsa, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, pues para mí es algo nuevo Ujú. y tú lo sabes perfectamente, ¿no? Eh, pero pues, más allá de bueno o malo, no sé hasta qué punto sea necesario para sobrevivir. Ujú. O va a ser necesario para poder llevar todo esto con tranquilidad. Digo, o sea, uno usa la tarjeta de crédito ya en estos momentos para todo. O sea, ya estamos en esa transición. Sí, en otros países ya es un hecho, pero México apenas va en esa vía como de cambiar esa manera de pago, de compra, Ujú. por el dinero virtual. O sea, yo nada más me pongo a pensar, por ejemplo, en el repunte que tuvo el Bitcoin No, sí, durante todo el tiempo, ¿no? sí, que ahorita Y vale un millón. tiene, hay una razón lógica de eso. O sea, no es que las cosas pasen gratuitamente ni nada más porque se les ocurrió. O sea, es porque el futuro que se nos viene, pues es el dinero virtual. Sí. Nos guste o no, es el dinero virtual. Sí, pues ya incluso estaba viendo también un reportaje en YouTube que hablaba precisamente del Bitcoin. Y incluso ya hasta hay medidas o sea, para compararla y divisas y también tiene una alta y una baja y cómo se va comparando. O sea, ya es un mercado que digo, yo no lo entiendo así perfectamente como tal. O sea, yo no sé cómo es que el Bitcoin llega a valer tanto y luego no tanto, pero aún así sigue siendo muy valioso, ¿no? Pero ya es un mercado que está ahí, ¿no? Entonces, de hecho estaba viendo también, leí una noticia que a mí me dio mucha risa, que decía de un tipo que hace 10 años hizo un trabajo y la empresa le pagó con Bitcoins en una memoria. Y este brother, yo leí la noticia porque decía, tipo, solo le quedan 2 intentos para quitar la contraseña de memoria y ser rico. Entonces me la puse a leer, o sea, sí, creo que la leí en un Universal, no me acuerdo en qué periódico. O sea, y decía ahí que tenía casi mil millones de pesos. O sea, la noticia estaba en dólares, que en dólares es diferente, es billions, algo así. Entonces es como de, o sea, este brother solo le quedaban 2 intentos, ¿no? Entonces, si no se borraba. Entonces, ya se ha vuelto algo
ya tan valioso el dinero virtual. Y digo, son cosas que a nosotros como simples mortales no las llegamos a comprender, ¿no? O sea, nosotros podemos tener nuestro billetito y Pues sí. Nuestras monedas, y muchos las coleccionan. Pues sí, es cierto, ¿no? Digo, pero finalmente, si algo hemos aprendido, creo que de la disciplina histórica es que la crisis trae cambio. Uh-huh, sí. Y pues, en lo que estamos ahorita es la crisis. Uh-huh. Nos falta precisamente lo más duro, que es el cambio. Uh-huh. Y ese es precisamente ese cambio que se nos viene. Y digo que en estos momentos habría que estar preparados y habría que ver qué papeles van a jugar las ciencias sociales en ese cambio. Y ni siquiera tanto como a estudiarlo, sino a comprender el cambio que se está viviendo. Porque va a ser un trauma. Eso es muy cierto, va a ser un trauma para todos. Porque es un cambio que nadie se esperó y que llegó de la manera más inesperada. Si no es que la que menos nos hubiéramos imaginado. Creo que nos imaginamos todo, guerras, uh-huh. No sé, zombies, no sé, algo, ¿no? Que el año pasado, a principios de enero, iba a haber una guerra entre Irak y Estados Unidos. La tercera guerra mundial. Y mira, ¿quién diría que lo que nos haría encerrar sería algo que no podemos ver? Sí, efectivamente. ¿No? Y precisamente eso, ¿no? Digo, bueno, eso son las finanzas, ¿no? Pero, ¿crees que en un futuro haya gente que compre? ¿Haya gente que tenga dinero? Es una pregunta muy... Digo, es muy fácil salirse, ¿no? De evadir esta pregunta diciendo el tiempo lo dirá, ¿no? Pero efectivamente yo creo que obviamente no estamos viendo todavía, es como comparando, no es la punta del iceberg, ¿no? O sea, ahorita estamos aquí, pero ya se va empezando a ver todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, el desempleo, la crisis, bueno, crisis económica, el empleo, muertes, también los problemas mentales, todo eso, ¿no? Entonces, apenas estamos, y digo, ya pasaron 8 meses, o 9, o no sé ni cuántos ya. Entonces, es como... Todavía no estamos viendo realmente las consecuencias, algo que ya hemos estado hablando a lo largo de este podcast, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, digo, si uno se sienta a pensar detenidamente, pues al menos el futuro que se ve en el empleo es desolador. Uh-huh. Digo, ¿cuántas empresas tuvieron que cerrar, quebraron, bajaron cortinas? Uh-huh. Digo, tan solo no debemos ir muy lejos, ¿no? Tan solo la ciudad en la que vivimos. O sea, ¿cuántos negocios ya paros, ¿no? Sí. Y es producto precisamente de eso, y no me quiero imaginar la cantidad de desempleados que dejó cada uno de esos negocios. Digo, recién hace poco se hablaba de que la Cámara Nacional de, no sé, creo que de comerciantes, de restauranteros o algo por el estilo, que quería hacer una manifestación en Puebla, cacerolazos, para que... Sí lo hicieron, no, sí lo hicieron. ¿Sí? No, y es que, o sea, estás entre la espada y la pared. Yo estaba comentando con mi familia, digo, dices, es que no entienden que no tienen que abrir porque eso provocaría más contagios, pero hasta al otro lado dices, no, es que también dependen de eso, ¿no? Es su trabajo, y quitando al empresario o al propietario, pues también están los meseros, están los cocineros, hasta las personas que hacen el aseo, todas esas personas, ¿no? Dependen de ese trabajo. Entonces, no sabes, es como, no sabes de qué lado ponerte, ¿no? Incluso no hablando de bandos ni de lados, ¿no? O sea, está muy compleja la situación, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, esta pandemia realmente vino a cambiar todo, ¿no? Entonces, vino a afectar a todos parejo, ¿no? Incluso
hasta las personas con más capital, las personas pues, ya más ricas, también les está afectando. Obviamente les afecta menos, ¿no? Que a nosotros. Sí, sí, por supuesto. Porque no es que estén perdiendo dinero, más no ganan como antes, que es diferente. Eso precisamente, ¿no? Pero bueno, habría que ver y habría que proponer alguna estrategia para paliar esta cuestión del desempleo, porque pues tampoco, digo, no quiero meterme en cuestiones políticas, pero el Estado tampoco manejó la situación de la mejor manera. Sí. O sea, siendo sinceros, el hecho de decir, ¿sabes qué? Nos encerramos todos y ahora si no quieres, pues va a fuerza de macana, pues yo comprendo. Que digo también sin abordar cuestiones políticas, cierto partido azul, no sé qué tanto, que no sé qué tantas cosas está diciendo, o sea, el presidente hace algo y lo critican. Hace, digamos, medianamente algo a lo que ellos aspiran y se lo vuelven a criticar, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo creo que en la India, creo que fue en la India, que sí los agarraban a palos, la policía, al que saliera ahora le pone a palazos, lo mete, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estaban reclamando, es que ¿por qué no tomas medidas más seguras? Y digo, yo no estoy defendiendo al gobierno tampoco, digo, yo no, a veces no comparto también sus ideas. Y tú dices, es que no creo que la solución sea que los metas a palos, ¿no? Incluso si los metes, esta gente que está reclamando que tomen medidas más estrictas, cuando hagan eso van a decir, no, es que ¿por qué están violando los derechos? Entonces, es una situación muy difícil porque no sabes a quién complacer prácticamente, ¿no? No sabes cómo contener todo esto, ¿no? O sea, evidentemente yo comparto la opinión que tú dijiste, el gobierno no supo manejar correctamente las cosas, eso ya está claro, ¿no? Pero entonces, ¿qué medidas se pudieron haber tomado, no? Y es también parte de culpa de la sociedad, que Sí, pues, tampoco no hace caso, ¿no? pues sí, pero bueno, digo, si en un primer momento tuvimos la oportunidad de cerrarnos, creo que esa fue la primera, ese debió haber sido el primer aviso Sí. para, ¿sabes qué? Entender o hacer entender que si nos encerrábamos, podíamos detener un poco esto. Sí, pues dijeron 15 días y ya llevamos 9 meses. Sí, los 15 días se convirtieron en ya casi un año. Sí. O sea, y digo que a estas alturas ya no es momento, ya no es momento de encerrarse. La verdad es que ya no, ya la situación económica, la situación social, ya no está para que nos encerremos. Y menos en este país. O sea. Sí, menos en este país que a diario se pierden empleos, que a diario se vive, no sé, asuntos como violencia intrafamiliar, que también es un asunto que surgió y no surgió, se disparó en el aislamiento, ¿no? Sí. Pero ya no estamos para encerrarnos. Ese es el gran dilema a estas alturas. Sí. No quiero decir que todos salgamos todos libres y como primaverales, ¿no? A hacer nuestras cosas. Pero creo que cuál poder sino dedicarnos, por ejemplo, ir a la escuela. Tan sencillo como eso, ¿no? ¿Sabes qué? Si tienes una clase de 4 horas, vas 4 horas y vamos. O sea, porque la verdad es que si te pones a pensarlo, o al menos le preguntas a cualquiera a pie, te va a decir que ya no le gusta el encierro. Ya no la aguanta. Esa es la palabra. Rico, a menos que seas rico y te compres las cosas. Sí, a menos que seas rico y tengas las 20 plataformas de streaming, ¿no? Pero pues la palabra es esa, ya no aguantamos el encierro. Sí. Y eso tiene que ver precisamente con otra cuestión. ¿Qué cosa nos está transformando en la cabeza el aislamiento? ¿Es bueno? ¿Es malo? Digo, yo todo no sé qué tanto compartes esa visión, pero las notas sobre suicidio en el periódico, en donde tú quieras,
creo que se hacen cada vez más numerosas. Uh-huh. Y no refiero precisamente a suicidios como de, ay, me dejó la novia o algo por el estilo. No, son suicidios provocados por una depresión profunda, producto de estar solo. Digo, el humano no está diseñado para estar solo. Es una cuestión en la que no podría meterme mucho, ¿no? Pero yo lo considero así. Uh-huh. O sea, y derivado del aislamiento, pues es esos problemas psicológicos que Sí. en algún momento van a pasarnos factura a todos. Sí, y no solo eso, también violencia también de género. Digo, estaba ahorita que lo mencionaste, estaba recordando que yo creo que también cuando empezó todo esto, empezaron también a sacar líneas de teléfono donde te decían que si a causa de este encierro tu pareja, aunque sea hombre o mujer, pues ejercía violencia contra ti y los denunciaras, ¿no? Porque también estar encerrados, pues también te genera crisis, ¿no? Y esas crisis, ¿cómo las sacas, no? A veces uno las pueden sacar con base a la violencia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que también, vuelvo a repetir, estas cosas, todas estas consecuencias las vamos a ver y es cuando vamos a darnos cuenta de todos los problemas también psicológicos que hubo, vuelvo a repetir, de violencia, también de suicidios. O sea, son cosas que a lo mejor a nosotros no nos está tocando porque a nosotros estamos bien, ¿no? Pero hay personas que no, hay personas que tuvieron que afrontar todo esto efectivamente solos, ¿no? O sea, a lo mejor ellos, no sé, en un ejemplo muy burdo, a lo mejor ellos viviendo en Zacatecas y su familia aquí en Puebla, ¿no? Y no, es que no puedes salir, no puedes viajar, tienes que pensar en tu familia, ¿no? Y estás ahí solo, ¿no? Entonces, y ejemplos como esos hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí está afectando realmente la salud mental de las personas. Sí, pues creo que todos estuvimos entre la espada y la pared. Uh-huh. Todos a lo largo del año pasado. O sea, y digo a lo largo del año pasado porque literalmente fue casi todo. O sea, empezó en marzo. O sea, 2 meses que estuvimos no sé, en franca tranquilidad. Pero pues sí, a todos nos puso entre la espada y la pared. Uh-huh. Y ahora la cuestión va a ser cómo diantres vamos a contarlo. ¿Cómo diantres tú como historiador, yo como historiador, el sociólogo, no sé, el politólogo, no sé, quien quiera abordar el tema? Porque la verdad es que este asunto va a dar sí. Para una masa de estudios en un futuro, si no es que incluso ya comenzaron a salir libros sobre el asunto. Pero ahora, creo que esa es la pregunta central de todo lo que hemos estado hablando. Y creo que sería la parte final de toda la reflexión. Uh-huh. ¿Cuál es nuestro papel para con la sociedad para afrontar este cambio que se nos viene? Sí. Digo, yo podría dar una simple idea, ¿no? Digo, como historiadores, habría que entender que el cambio, más allá de bueno o malo, a veces es necesario. Uh-huh. Entonces, no digo que esta crisis haya sido necesaria, no justifico nada de eso. Simplemente que no podemos quedarnos estancados. Uh-huh. Si algo nos ha enseñado la historia es que el cambio es algo inevitable. Va a pasar, tú y yo en unos 20 años vamos a ser pasado, a lo mejor nadie se acuerda de nosotros, ¿no? No sé. O puede ser que seamos muy exitosos, no lo sé. Ojalá. Ojalá nos moneticen este video. Pero sí, ¿no? O sea, a lo que voy es eso. Habría que buscar una manera de contarlo. Uh-huh. Y esa manera de contarlo va a definir en cómo las futuras generaciones, cómo van a recordar este año. Sí. El año pasado, perdón. ¿Cómo vamos a recordar el 2020? Uh-huh. Un año de Olimpiadas que fueron frustradas. Qué triste. Sí, qué tristeza. Y lo peor es que era Japón, ¿no? Sí, todavía. Más tristeza. ¿Cómo lo vamos a recordar? ¿Con un año de crisis? ¿Un año de cambio? ¿Un año de ambas cosas?
O sea, digo, si, si uno se para, si uno, y porque incluso la visión va a cambiar. Ujú. Nosotros que lo vivimos, lo vamos a contar distinto Sí, como alguien en unos 10 años. sí. O sea, va a decir, bueno, ¿qué pasó en el 2020? O en el futuro también, o sea, ya hablando de ¿Sí? muchos años en adelante. Sí, va a decir, ¿qué pasó en el 2020? No, pues se murieron cerca de 2 millones de personas por una pandemia, ¿no? Pero pues ya, lejos, ¿no? Pero las cuestiones vividas, eso es a lo que voy. Ujú. Esas cuestiones vividas van a marcar mucho el cómo nosotros vamos a tener que contarlo. Sí. Digo, desde mi experiencia, yo podría decir que, o sea, como muchos, no sé, van a decir un año malo, un año catastrófico, Ujú. si lo quieres ver así, en el cual pues la humanidad tuvo que afrontar el hecho de que no somos inmortales. Que somos muy frágiles. Pues sí, somos unos puntitos más sobre este planeta y que en cualquier momento pues chupamos faros, ¿no? Ujú. Sí, Y que habría que también entender que, digo, creo que nos dormimos en nuestros laureles durante mucho tiempo. Confiamos tanto en lo que teníamos que dejamos de innovar. Esa fue una de los grandes problemas de la medicina, creo yo. Digo, hace poco leía que hoy para atacar una gripa común tienes que tomar más cantidad de antigripales porque cada vez son menos eficaces. ajá, sí. O sea, pues ya los antibióticos que servían hace 50 años contra una infección, hoy la infección se las pasa por el arco del triunfo. Incluso yo ya lo había discutido hace un tiempo con una persona. Estaba diciendo que yo no entiendo cómo es que, por ejemplo, la gripe se volvió tan común, ¿no? O sea, en el sentido me refiero a que debería como haber pasado esto mismo estoy enfermo de gripe, mejor quédate en tu casa para que no contagies a los demás. Pero eso se volvió tan común, es gripe, no importa, tú ve a trabajar, vete a la escuela y vete a contagiar a todos, ¿no? Es gripe. Y cuando va la gripe, pues evidentemente el coronavirus es una especie de gripe, ¿no? Entonces, pues puede matar también la gripe, no les da los mismos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Y ahorita que estabas mencionando esto, en una de las clases que tuve con el doctor Cuellar, si lo conocerán, él ha hecho muchos trabajos sobre epidemias y todo eso, ¿no? Entonces estábamos viendo efectivamente una de las más, de hecho la más mortífera que todos la deben de conocer, que es la gripe española, ¿no? Él, lo que él estaba abordando es que hay una nueva vertiente en estos estudios médicos que aborda lo que estaba pasando desde la perspectiva social. Y creo que eso es algo que nosotros vamos a hacer también con esta pandemia, ¿no? A lo mejor tú, yo, o otras personas, o otros historiadores, no sé, dentro de 10 o 20 años van a abordar esta pandemia no solo como datos, como de, pues murieron efectivamente 2 millones, ¿no? Y el primer país fue Estados Unidos, el segundo la India, Brasil, México, ¿no? Creo que nosotros como historiadores tenemos que abordarlo desde la perspectiva social, ¿no? ¿Cómo afectó esta crisis a los empleos? ¿Cómo afectó a la gente? ¿Cómo vivía la gente antes de la pandemia? ¿Cómo vivió durante y ahora cómo va a vivir después, ¿no? Que, bueno, va a ser pasado también en ese entonces, ¿no? Entonces, creo que ese es el papel que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Cuando llegue ese momento de abordar estos temas, hacerlo desde el punto social, ¿no? Cómo afectó, ¿no? No solo hacerlo como estadísticas, como de murieron tantos en el año de 2020, murieron tantos, porque muchos historiadores yo apuesto que van a hacer eso, lo van a hacer solo como estadística, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante sería analizarlo desde la perspectiva social, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver, cómo vamos a contarlo nosotros? Pues va a ser muy interesante, ¿no? Digo, sin adelantarme ni comerme los años, va a ser muy interesante cómo vamos a platicar todo esto, ¿no? A nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos.
a las generaciones que van a venir, ¿no? Que a lo mejor para ellos también sea mínimo, ¿no? Es como, no manches, estos cuates no han inventado, ¿no? Pero obviamente para ellos ya va a haber algo, ¿no? Ya va a haber una cura, o ya va a haber vacuna o lo que sea, ¿no? Pero para nosotros no, y creo que eso va a ser muy interesante, ¿no? Cuando todo esto termine, todos estos debates que van a surgir van a ser muy interesantes. Pues sí, porque vamos a tener que buscar una explicación. Uh-huh. Creo que ese va a ser el punto nodal de todo. Una explicación a tanto cambio. Uh-huh. Y esa explicación, como dirían en alguna entrevista, como pasó con la cuarta transformación, ¿no? O sea, quien tiene que juzgar si hay una transformación son precisamente los historiadores en un futuro, ¿no? Uh-huh. Y pues nos va a tocar juzgar. Sí. Eso va a ser muy interesante. Nos va a tocar juzgar el cambio, el antes y el cambio. Uh-huh. Y creo que lo más interesante y lo más rico va a estar en que al menos, no sé, no quiero decir que sea fortuna, pero tú y yo y quienes nos están viendo y quienes están viviendo este proceso, tenemos una mirada directa de los acontecimientos. ¿Sí? Y esa mirada directa va de alguna forma a marcar la forma en que vamos a dar esa explicación. Uh-huh. Y bueno, en un futuro espero podamos, si nos toca vacunarnos, sobrevivamos y podamos contar esto, ¿no? Sí. Ya en unos 10, 20 años y podamos entender que alguna cuestión estuvo mal, uh-huh. Que hicimos mal, que hicimos bien en su momento y de qué tan prudente sí. Es seguir con... No quiero entrar en polémica, pero qué tan prudente es seguir con la globalización. Uh-huh. Porque finalmente la globalización es lo que nos tiene aquí. O sea, digo, sí hubo pandemias, sí ha habido epidemias bastante grandes a lo largo de la historia de la humanidad, pero ninguna que se moviera en avión. Entonces... Sí, es ahí. Eso lo podríamos dejar para otra ocasión discutir eso, porque también la globalización nos permite estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, tenemos los medios para hablar ahorita, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que lo podríamos dejar para discutirlo otro día sobre qué tanto afecta y qué tanto beneficia, ¿no? Beneficia. ¿Sí? Exactamente, sí, porque tiene los dos lados. Uh-huh. O sea, y sería malo como juzgarlo desde una sola mirada. Sí, efectivamente. Bueno, para quienes nos estuvieron viendo toda esta hora, muchas gracias por escucharnos. Este es el primer episodio, esperamos de muchos, en donde, como se nos vuelve a mencionar, es un proyecto que teníamos en mente ya desde hace algunos años, pero por cuestiones de tiempo y logística no habíamos podido llevar a cabo. Pobres. Y por pobreza. Sí, exactamente. Esa también es una razón. Maldita globalización. Pero sí, entonces aquí terminamos nuestra charla. Y pues nada, agradecer que nos estuvieron viendo y nos estuvieron aguantando toda esta hora. Y si quieren comentar, háganlo. Si quieren darnos alguna sugerencia de temas, podremos hacerlo también. Si quieren participar en el podcast en algún momento, también son bienvenidos. Uh-huh. El sentido de esto es poder enriquecer el pequeño espacio que hemos creado Israel y yo para la discusión de algunos temas. Uh-huh. De algunos temas de actualidad que pueden ser muy, muy, muy importantes y además muy interesantes para todos. Y a veces nos los platican de una manera tan intelectual que no lo entendemos, entonces decidimos hacer una charla. Sí, y también vamos a hablar de historia, no se preocupen. Sí, este es un primer episodio, es el piloto de este proyecto. Esperamos que les haya gustado y pues esperamos sus comentarios si es que tienen alguno. Me parece bien. Bueno, despídete Israel, no seas grosero. Nos vemos a todos, yo también reitero a todos los que nos estuvieron viendo, gracias. Espero que seguir mejorando, evidentemente a lo mejor tengamos fallas,
Pero vuelvo a repetir, si ustedes quieren comentar si están de acuerdo o no están de acuerdo, es válido, siempre con argumentos, obviamente. Pues ya si nos las refrescan, pues también no pasa nada, digo. Es parte de. Sí, sobre todo Israel, si quieren, desquítense con él. Entonces, pues espero que nos apoyen también. How I wonder